Entrevistas con Jean-Luc Young. Webinar de Agape, Lead Yourself. Parte 3. 11 de octubre de 2020. Continuación de la parte 2. Traductora. Vamos a hablar de nuevo sobre algunos de los temas de la sesión anterior, antes de empezar a canalizar, y de nuevo les deseamos un excelente momento Agape. Bueno, si no te importa, vamos a continuar con estos datos muy generales sobre lo que he llamado arquitecturas y temas. Repito para todos los que están mirando y no me conocen lo que estoy repasando ahora, porque estoy repasando, si tienes curiosidad, tienes más de 170.000 páginas para leer que lo resumen todo, que lo explican en detalle. Les recuerdo que mi objetivo aquí es simplemente sentarme, colocarlos en un marco de referencia coherente, al menos en los satsangs, para llegar, como dije, a la explotación de estos marcos de referencia. De la misma manera, durante muchos años con Outres Dimensions, se nos ha contado la historia de este mundo, la historia de los orígenes estelares, los linajes, la fuente, la anomalía primaria. Así que ahora vuelvo a esta noción del cuerpo de eternidad. De eso es de lo que estoy hablando. Hasta el 2018, el encontrar el propio cuerpo de eternidad se hacía a través de un cierto número de vibraciones, de la activación de los chakras, de los nuevos cuerpos, y de la interfaz, de la interconexión entre este cuerpo físico denso y el llamado cuerpo de eternidad. Entonces, todo lo que sucedió, estoy repasando solo para dar un marco, por el descenso de agosto de 1984, de la llegada a la Tierra de las 5 nuevas frecuencias de las que hablaba antes, Oderim y Sal, los 5 nuevos cuerpos y especialmente la unión, el acoplamiento del cuerpo de eternidad a través de este cuerpo físico, por lo que se llamó en ese momento las puertas que se encuentran en el cuerpo. Hasta principios de 2018, tuvimos la revelación de nuestros linajes estelares, y nuestro origen estelar que está evidentemente determinado por un estado dimensional dado, y un cuerpo de eternidad que difería según el origen y los linajes. Algunos se encontraron viviendo la realidad de su cuerpo de eternidad según su origen estelar, los guías azules de Sirio, los Elohim con sus cuerpos de cristal, sino también orígenes como ciertos sistemas solares, por ejemplo, Altair, la constelación del Águila, donde algunos, corte. Traductora. No, adelante. Como decía, algunos de ellos han recuperado la morfología del cuerpo de eternidad de su origen estelar. Tomaba el ejemplo de Altair, la constelación del Águila, algunos de ellos terminaron con un cuerpo de eternidad con un pico, realmente. Y luego, gradualmente, en el año 2018, que no volveré a repasar, tienes toda la historia sobre Outres Dimensions, hubo la revelación y disolución de lo que se había llamado, les remito a este texto, no tengo tiempo de hablar de ello, la anomalía primaria. Desde el momento en que la anomalía primaria se disolvió, hubo un mecanismo que se produjo en relación con el cuerpo de eternidad, y muchos de nosotros, entre hermanos y amigos, viajamos libremente en este mundo como en cualquier otro, con el cuerpo de eternidad, específico de nuestro origen estelar, de nuestra historia. Cuando se vivió el final de la anomalía primaria, alrededor del 7 de mayo de 2018, si recuerdo bien, tuvo lugar un proceso muy especial. Y fue entonces cuando la ilusión del cuerpo de eternidad comenzó a aparecer. Tanto desde 2014, 2015, hubo una unión entre el cuerpo físico y el cuerpo de eternidad, con diferentes atribuciones de formas, diferentes potenciales según su origen, desapareció. En ese momento, yo y otros, no soy el único, nos dimos cuenta que cuando salimos de nuestro cuerpo, a través del corazón, nos encontramos dentro de un cuerpo de luz. Les recuerdo la diferencia esencial, fundamental e inalienable entre el cuerpo, incluso lo que se podría llamar el plano astral, y el plano de la luz pura. Cuando tienes una experiencia cercana a la muerte, sales de tu cuerpo, atraviesas un túnel y aterrizas en el otro lado, donde hay luz. Pero son detenidos antes de que se fusionen con la luz por sus familiares, mucho más jóvenes, si son creyentes, van a ver a Cristo, si son budistas, van a Buda, si son musulmanes, van a Mahoma. Eso no es cierto. La luz no está dentro de las formas, sino fuera de ellas. Eso es astral, siempre, aunque sea muy luminoso.
todavía estás en el mundo de la muerte como dijo Bernard de Montreal, y por supuesto, estos miembros de la familia, Buda, Jesús, te muestran tu vida, y te dicen que vuelvas a la tierra. Así que evidentemente este tipo de experiencia te lleva a tomar conciencia y a vivir que la muerte ante cuerpo físico no es el final, pero aún estás en el mundo de la muerte. En los mundos de luz pura, en las dimensiones que están más allá de la octava dimensión, por ejemplo, se abandona el cuerpo, con síntomas muy precisos, y cuando digo abandonar el cuerpo, se ha comprendido en ese momento, viviéndolo, que al final no hay salida del cuerpo, sino que es un reingreso al corazón del corazón, en ese momento tampoco se aterrizará en los mundos de la muerte, los mundos astrales, como una experiencia de muerte inminente. Puedes conocer, como lo hice en 2011 y 2012, al arcángel Micael, más allá de su conocida representación antropomórfica, representado en la iconografía clásica, este joven de pelo rizado, muy joven, que está derribando al dragón. Bueno, en la 18ª dimensión, por ejemplo, que es otra área del sueño, Michael tiene la forma de un pájaro gigante con una envergadura de 18.000 kilómetros, sin ningún antropomorfismo humano, sin ninguna forma humana. Tiene la forma de un pájaro. Pero la diferencia esencial con el mundo de la muerte, puedes muy bien encontrarte con el arcángel Miguel en el astral, pero en el mundo de la muerte, su representación que es un holograma, una cáscara vacía creada desde cero por los arcontes, la gran diferencia cuando vas más allá del pequeño cielo, es decir lo que se llama el astral, cuando penetras en el gran cielo, la luz está dentro de la forma. No sé si alguno de ustedes ha visto la película Predicciones creo, donde los Elohim, al final de la película, en sus cuerpos de cristal, vienen a llevarse a los niños para llevarlos a otro lugar. En resumen, en el mundo de la muerte, la luz se proyecta, no está en la forma, está fuera de la forma. En el gran Ankal, lo que se llama el gran cielo, en el límite del antropomorfismo, hacia la 18ª dimensión más o menos, la luz está dentro de la forma. La luz proyectada no es la luz. En la terminología filosófica algo filosófica, espiritual del siglo XX, es evidente que se habló mucho del alma, de los maestros ascendidos, que no son más que cáscaras vacías, que crearon reinos, llamados por ejemplo Shambhala. Es una ilusión total. Caminé durante mucho tiempo en Shambhala, mantuve durante mis años jóvenes relaciones y comunicaciones con Kutumi, el Morya, Sananda. Visité magníficas ciudades de cristal, y todos estos maestros y seres que estaban en la luz, estaban todavía en el mundo de la muerte. La luz estaba afuera y no adentro. La analogía es fácil de entender, y les hablé antes de los cuerpos físicos y los cuerpos sutiles que están anidados dentro del cuerpo físico, que corresponden a dimensiones cada vez más grandes, pero todos esos seres que vi en Shambhala en 2010 estaban en total ilusión, en el mundo de la muerte, astral, mundo de proyección de color, de manifestaciones externalizadas. Y entonces, mientras viajaba bajo las alas de Micael a través de los mundos, allí vi la gran diferencia. En el gran cielo, la luz está dentro de las formas, no fuera. En predicciones, los Elohim con sus cuerpos de cristal, esos grandes seres, vimos por transparencia su corazón etérico, lo que hemos llamado Shantinilaya, la morada de la paz suprema, el corazón del corazón, o la corona ascendente, o el corazón ascendente. Todo esto lo cuento por la historia que todavía está en mi marco de referencia que también es la suya, para llegar poco a poco, al menos inicialmente, para los que todavía no lo viven, a conceptualizar un poco estas nociones de formas, cuerpos de muerte, cuerpos efímeros, o el llamado cuerpo eterno, el cuerpo de gloria, que es luz pura inscrita en una forma y no fuera de la forma. El equivalente para nosotros, encarnados, tenemos los cuerpos encajados dentro, y un vidente o un medium verá las auras alrededor de la gente. El aura es una resonancia, y también una proyección de luz. La verdadera luz, la de lo que se llama en la Cábala, la verdadera Cábala, no la Cábala de hoy en día, lo que está más allá de Keter, más allá de la corona, lo que se llama el Ein Sof Power, lo que está más allá de la forma, lo que es inmutable, que jamás ha aparecido ni desaparecerá, donde está la fuente, donde no hay ninguna forma más individualizable, ni ninguna identificación posible con un escenario,
una historia, un origen dimensional o un linaje estelar. Eres lo que eres. No tiene ninguna relación con lo que podemos vivir aquí. Es por ello que los grandes místicos, como Mahananda Moyi por ejemplo, Ramana Maharshi, Yogananda, más cercano a nosotros en Francia, Jean Klein, en menor medida, Arnaud Desjardins o Bernard de Montreal que ahora está siendo redescubierto. En resumen, cuando se llega a la fuente de la luz, ya no hay ninguna identificación posible con ninguna individualidad, ninguna historia y ninguna proyección. Lo que Mahananda Moyi solía decir siendo mística, como podría decirte hoy, como millones de hermanos y hermanas podrían decirte. Jamás naciste y jamás morirás. Esa es la estricta verdad. Lo que muere es el sueño, lo que muere es la ilusión, lo que muere es la forma, desde el átomo hasta los universos, y cuando llegas a esta etapa en la que la luz ya no se proyecta, desde el momento en que te das cuenta en tu vida de que todo lo que estaba en relieve de tu personaje, ya sean miedos, ya sean preguntas sobre el pasado o el futuro, ya no pueden existir. Y en ese momento, yo diría que es volver al punto de partida, has subido, has bajado. Jamás ha habido una ascensión, ni un descenso, ni una involución, ni una evolución. La verdad es inmutable, así como lo es la realidad. En ese momento ya no dependes de ninguna forma, y allí descubres que jamás ha habido nadie, y que al aceptar no ser ninguna forma, lo cual estás obligado a aceptar ya que puedes habitar todas las formas y todas las dimensiones, cambias a voluntad los trajes de luz, los trajes de luz o los trajes de materia, y allí solo puedes comprender al mismo tiempo, por una parte, que jamás ha habido nadie más que tú y tú solo, y que jamás ha habido nadie. En ese momento, por supuesto, para aquellos que sienten las vibraciones, una vez más especifico que no tienen que pasar por todos estos pasos, ahora su acceso es directo, allí nuevamente lo expliqué ampliamente, tenemos muchos hermanos y hermanas que viven en Ágape y que lo atestiguan. No hay escape de la realidad ilusoria de este mundo, estás completamente aquí, totalmente si puedo decir que reunidos, estás dejando los mundos de la forma, mientras permaneces en esa ciudad. Y allí están viviendo estos movimientos que describí el año pasado, que no son movimientos de energía, sino que son la revelación y la experiencia del doble toroide del corazón, están en el corazón del corazón, lo sientan o no. El desarrollo de su vida diaria, de sus días y noches no puede dejar ninguna duda. Como han dicho algunos experimentadores, pero pienso en particular, por ejemplo, en el Dr. Eben Alexander que vio su cerebro destruido, completamente, pasó por todos los mundos de la muerte, conoció a su padre y a su madre que nunca habían conocido porque sus padres lo habían abandonado, y después de este mundo de la muerte, continuó descendiendo a las profundidades de sí mismo, o ascendiendo a los planos más altos, es lo mismo porque no hay movimiento, es la impresión de un movimiento solamente, y allí se ve esta libertad, esta alegría desnuda. No necesitas certeza, no necesitas buscar pruebas, porque toda tu vida es una prueba de lo que vives, ya seas un jardinero, corte. Así que perdí la pista. Bueno, cuando tienes esta certeza no es una creencia, no es un razonamiento, es la vivencia de cada momento de tu vida aquí encarnado en la tierra, que te lo demuestra y te lo demuestra cada día. Esto es lo que se ha llamado la inteligencia de la luz, que podría llamar fácilmente la inteligencia de lo real, que dirige tu vida. Por eso he repetido innumerables veces que no eres tu vida, sino que eres la vida, cualquiera que sea tu edad, cualquiera que sea el estado de tu cuerpo, eres autónomo, eres lúcido, y estás libre de cualquier fantasía de forma, de cualquier mito de creación, de cualquier aprehensión y de cualquier proyección. En ese momento estás viviendo esta alegría desnuda, no significa que tengas una personalidad que ha sido alquímica en algo etéreo, pero clara y verdaderamente, estás viendo y viviendo la verdad. Todo eso, todas esas formas, todos esos estados de conciencia, son en última instancia solo una experiencia, y cuando te instalas en la verdad de Ágape, te ves obligado a entender y decir que la espiritualidad es un fraude total, y que la conciencia es una enfermedad, afortunadamente fatal. Y ahí está Free. Eres humano, estás permanentemente aquí y ahora, estás disponible y sobre todo lúcido. En ese momento eres autónomo, jamás volverás a someterte a ninguna entidad espiritual.
No hay mundo, no hay conciencia. Especifico para los que no lo saben, que estar privado de la conciencia no es ser inconsciente, es ser aconsciente, es decir, ser anterior a la conciencia. Durante años, Bidi y otros, nos han hablado de todo esto, nos han contado historias, pero una historia que pondría fin a la historia. Está la beatitud y está lo único real, no hay otro. Una vez más, permaneces y te mantienes totalmente humano, entonces es imposible para ti crear nada en relación con la espiritualidad, ninguna escuela, ningún movimiento, ninguna agrupación, y ese es el fin de lo que se han llamado religiones, los maestros, las historias de las madres geneticistas y los arcontes, porque estamos constantemente jugando, hasta que estemos lúcidos, a esos sueños. El mito de la creación, los 6 sueños sucesivos, los 6 ciclos de la creación son solo una ilustración de la salida del sueño o la pesadilla. Sucede que para estar libre del estado de sueño, es mucho más fácil despertarse con una pesadilla que con un sueño. Muchos hermanos y hermanas todavía sueñan. Siempre he dicho, déjenlos soñar, porque solo podrán reconocerse a sí mismos más allá de todas las formas y todas las personas, tan pronto como hayan tenido suficientes pesadillas. Las circunstancias de finales del año 2020 nos acercan inevitablemente al fin del mundo de la muerte, el fraude espiritual y la enfermedad de la conciencia. Bidi dijo, mientras estaba vivo, no lo digo en el orden correcto, pero eso es todo. El universo ha aparecido, la creación ha aparecido, la creación y los universos pasarán, y tú siempre estarás ahí. De hecho, no hay nada nuevo que lo que algunos seres del siglo XX puedan haber dicho, pero hay una diferencia fundamental, es que nosotros también somos legión, y por la resonancia del ágape espacial interdimensional, trascendemos cualquier noción de identidad, porque en realidad somos amor, en realidad somos anteriores a la conciencia, y al final solo hemos hecho unas pocas rondas de innumerables ciclos, innumerables formas, innumerables mundos. En realidad, somos el espacio sin tiempo, somos el éter, somos la inteligencia de la luz, simplemente habiendo creído ser este cuerpo o cualquier otro cuerpo de cualquier otra dimensión. Recuerden que lo que les estoy diciendo, antes de que termine y dé paso a lo impersonal, que todo esto se vive, no son conceptos, y es una experiencia vivida que es compartida por millones de hermanos y hermanas, y será vivida en un futuro muy cercano en el espacio lineal de esta Tierra, por todos los universos y toda la creación. Somos el origen del primer sueño y somos el final del último sueño. Esto es lo que llamamos el despertar, la libertad, lo real de Ágape. Terminaré esta primera parte ahora, recuerde que ahora no le pido que entienda, solo le pido, si no le importa, que no se interese por mi cara durante la canalización de lo impersonal, no trate de entender. Deja que sus palabras, sus verbos, te penetren. Por cierto, el impersonal ya está hablando de ti y en ti. En el comienzo mismo de Outres Dimensions, 2008-2009, las personas que asistieron a las canalizaciones claramente discernieron un ser de luz que descendía por la izquierda, en el canal Marial, y llegaba al corazón. Lo que se expresa ahora no tiene distancia de mí, se expresa desde mi corazón, que no es otra cosa que tu corazón, lo quieras o no. Por lo tanto, la mejor postura para lo que va a suceder ahora es establecerse cómodamente, no pedir nada, no esperar nada, sino realmente dejar pasar estas palabras, estas vibraciones, estos verbos, que, espero que para algunos, incluso muchos de ustedes, les hagan vivir este estado más allá de cualquier estado porque no es un estado, aunque lo haya llamado el estado natural. Si estás en esta postura de aceptación, sin tratar de entender, tendrás mucho tiempo para releer después o escuchar de nuevo, entonces serás libre. Así que de ahora en adelante, hago el silencio, cierro los ojos. Si hay el más mínimo problema, como medida de seguridad si hay una avería técnica, la grabación se hará de tal manera que no se pierda nada, y habrá tiempo para que la persona que me acompañe se ponga en contacto con Cristina para arreglarlo. Cristina toma la palabra, se dirige a los participantes para la continuación de su programa para el día siguiente. Traductora de Cristina. Gracias Jean-Luc. Jean-Luc. Jean-Luc te deja, le dejaremos la palabra al impersonal. A través de Jean-Luc Ayoun. Les Transformations.
Traducción al español. LMF.